Muy buenas amigos y amigas, estamos en Claramente Claro. Seguimos con la ronda de entrevistas a los diferentes candidatos de las distintas formaciones políticas de Cantabria que se van a presentar para las próximas elecciones del 26 de junio. En este caso tenemos con nosotros a Rosana Alonso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, estamos bien? Bien, muy bien. Ahora vamos contigo. Primero Muy también bien. quiero presentar a nuestro compañero Paco Sierra, que como es habitual en él nos acompaña como tertuliano y también en esta serie de entrevistas para conocer mejor a todos nuestros candidatos. Muy buenas tardes. Muy buenas. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado. Bien. Como siempre. Rosana Alonso, candidata de Podemos número 1 por Cantabria al Congreso de los Diputados. Lo primero, decirte que bueno, llevas unos meses. ¿Qué tal la experiencia? Bien, impresionante. Ha sido una experiencia intensa. Ha sido también un desarrollo de la capacidad de asombro el estar allí. Y bueno, hemos cogido fuerza y experiencia para enfrentar esta nueva etapa que nos toca. La otra vez que estuviste con nosotros te preguntábamos ¿quién es Rosana Alonso? Te lo vuelvo a preguntar por si hay alguna persona pues, que no conozca a la candidata. Bueno, pues ahora más que nunca Rosana Alonso es una madre, una ciudadana, una maestra, como te decía. Y digo más que nunca porque entrar en el Congreso desde aquí, desde quien soy y desde quienes somos, ha sido la parte de la experiencia más intensa, ¿no? Cómo se ha enfrentado el hecho de que la gente de la calle, la gente habitual, entremos en las instituciones. La forma en que nos han visto y los comentarios que se han hecho por ello, bueno, pues no deja de ser relevante. ¿Es lo que tú pensabas? Sí, en parte es lo que yo pensaba. Lo que ocurre es que vivirlo así en primera línea y en la situación de estar allí, pues sí es cierto que todavía te cala más, que ya sabes que las instituciones estaban en manos de unas pocas personas con una serie de privilegios, pero estar allí y escuchar sus abucheos cuando estás hablando, por ejemplo, o ver sus miradas o sus comentarios de desprecio, como pueden tener piojos, bueno, pues eso no... ¿Decían eso? Sí, en su momento lo dijeron. Nosotros íbamos el primer día todos ilusionados con la Ley 25, porque, bueno, por supuesto, desde el minuto cero sabíamos que era lo importante, lo imprescindible, y ya el primer día llevamos la Ley 25 de emergencia social, porque creíamos que era lo más importante y porque era lo que la gente necesitaba, que empezáramos a trabajar en esa línea ya, ¿no? Y bueno, las noticias principales fue pues, que una compañera había llevado a su bebé y que era lamentable ver aquello, o que podíamos tener piojos. Esa serie de cosas vi yo luego en la prensa, vamos. No, pues debía estar muy entretenido entonces. Sí, intenso, sí. ¿Por qué Podemos consideras que es necesario en la sociedad española? ¿Por qué Podemos como organización? Como formación política, ¿crees que es necesaria en la vida política, en la sociedad? Pues es necesaria toda herramienta que nos empodere a la sociedad civil, a los movimientos sociales, a la gente que creemos que es necesario un cambio, porque lo que hemos visto que ha pasado hasta ahora no solamente no ha solucionado nuestras vidas, sino que las ha empeorado. Entonces, se requieren herramientas para poder llegar a las instituciones, para organizarnos como sociedad civil también, sobre todo, pero también para llegar a las instituciones y poner en marcha todo lo que necesitamos para llevar a cabo una sociedad de igualdad. No hubo acuerdo con socialistas. Los socialistas dicen que era culpa de ustedes que eran culpa de los socialistas. ¿De quién era la culpa? ¿Del empedrado del camino o de quién? Bueno, nosotros siempre, en todo momento, hemos tenido mano tendida para con los socialistas, porque sí creemos que es un elemento importante para generar un gobierno de cambio, con las fuerzas del cambio en nuestro país. Ellos en su momento prefirieron hablar con otras organizaciones, con el IBEX 35, como digo yo, con Ciudadanos, que bueno, está más en la línea de unirse hacia el Partido Popular. Esas políticas no las compartimos, creemos que son lo que nos ha llevado a la situación en que nos encontramos ahora y creemos que el cambio tiene que ser real, en base a unas propuestas reales que afecten, o sea, que den prioridad a la mayoría de la sociedad. Hablan de cambio, pero ¿qué cambio? ¿Qué medidas más urgentes Podemos pondría en práctica si asumieran la responsabilidad de gobernar España?
Bueno, medidas, como te decía antes, por ejemplo, hay muchas medidas que se deben llevar a cabo, que son perfectamente factibles y que tenemos que llevar a cabo ya, pero medidas de emergencia social como paralizar los desahucios, que ninguna familia esté sin energía, sin recursos energéticos en sus viviendas, por ejemplo. Cuestiones tan básicas como el trabajo, la redistribución de la riqueza, para que exista trabajo para todos, para que podamos consumir, para que la economía avance. En fin, la sanidad, por ejemplo, también el hecho de que sea universal para todas y todos. Sobre el tema de desahucios, solucionar ese problema, que es un problema, no cabe duda que es una desgracia de que una familia se quede en la calle, realmente es un problema, es una desgracia. Pero ¿cómo se puede solucionar esto? ¿El desahucio sería a cuenta del banco, del gobierno? ¿Cómo se puede solucionar un problema de esto? Pues que es complicado, ¿no? Bueno, yo creo que puede haber varias maneras de solucionarlo. En algunos lugares, en algunos ayuntamientos, se han llevado a cabo determinadas medidas. Tenemos que estar pensando, o yo por lo menos pienso siempre en la gente que se ve afectada, en la gente que está en situación desfavorecida, y en esa medida de entrada ya se pueden tomar iniciativas como el hecho de dar una alternativa habitacional, por ejemplo, o la dación en pago, por ejemplo. Desde la PA, desde la plataforma de afectados por la hipoteca, dan una serie de alternativas para los gobiernos, ayuntamientos, etcétera, para llevar a cabo. Bien, con nosotros, Paco Sierra, cuando quieras. Muy buenas, Rosana. Hola. Como nos hemos visto en diciembre, en la anterior campaña en la que surgiste, saliste elegida diputada, pues yo creo que es bueno empezar o comenzar por el principio, y es, en diciembre, en este programa, llegaste a unos compromisos, anunciaste unos compromisos en tu candidatura cuando no eras diputada. Has sido diputada estos meses, y yo creo que lo primero es rendir un poco cuentas a nuestra audiencia de que de diciembre a ahora, de esos compromisos por Cantabria y en general con tu candidatura en Podemos, tu bagaje estos meses de diputada para Cantabria o en conjunto para el Estado, ¿ha sido tus iniciativas? Bueno, precisamente a lo largo de este tiempo, desde que se disolvieron las Cortes, las diputadas y diputados de Podemos hemos estado en nuestras provincias contando a la gente qué es lo que hemos hecho en este tiempo, ¿no? A nivel global como grupo parlamentario y lógicamente a nivel individual como diputada, en este caso por Cantabria. Estuve en Torrelavega, estuve en Casturdiales y estuve en Santander. Bueno, pues te cuento a ti también. A grosso modo, para que nuestra audiencia sepa, brevemente, ese contrato que firmaste en diciembre, eso es, con respecto a mí, personalmente. Bueno, con respecto a eso, fue prioritario para mí, para empezar, las dos propuestas en el programa que venían de Cantabria en concreto, lógicamente. En esa medida presenté una proposición no de ley, una PNL, que se llama, a la Comisión de Industria, para que se debata la necesidad de la reindustrialización sostenible de las comarcas de aquí, de Besaya y de Campó, porque la situación es crítica, creo que es importantísimo, imprescindible de hecho, y bueno, fue la primera iniciativa que presenté. Por otra parte, el tema del fracking, que también era tan importante, es un tema tan importante aquí. Para el tema del fracking lo que hice fue hablar con el resto de las compañeras y compañeros diputados en cuyos territorios se ven afectados también de alguna manera por el tema del fracking, porque por desgracia no es algo, son muchos y por desgracia es algo que hay que enfrentar con fuerza. Así que nos pusimos de acuerdo y presentamos otra proposición no de ley para solicitar la prohibición del fracking. En la Comisión de Industria, cuando surgió, bueno, se eligen el funcionamiento de las comisiones, que son los grupos de trabajo, para la gente que quizá no lo sepa. Se llegó antes otra proposición no de ley de Esquerra Republicana y nos pareció que más o menos transmitía lo que nosotros habíamos puesto en nuestra proposición. Sin embargo, consideramos que era importante reforzar con una enmienda en la que se puntualizaba el hecho de que se especificara bien para qué eran los permisos que se suelen solicitar, porque en estos casos se solicitan permisos que dicen que son de investigación, pero luego cuando te quieres dar cuenta ya están excavando. Entonces, que se especificara bien esos temas
y se dio el caso de que por primera vez en la historia del Congreso se aceptó, se aprobó la prohibición del fracking. Hasta ahora los votos del PP habían sido la mayoría y habían hecho rodar, digamos, el tema del fracking, y sin embargo en este caso la verdad es que fue muy agradable ver que el PP, por supuesto, votó en contra, que Ciudadanos se abstuvo, pero que el resto de los partidos políticos... Ciudadanos se abstuvo. Sí, votamos, por supuesto, a favor de la prohibición del fracking en todo el territorio. Y respecto a este proyecto, a la PNL de reindustrialización del Besaya Campo, el resto de diputados de Cantabria, tanto de PP, de PSOE como de Ciudadanos, ¿qué votaron en concreto en esa PNL? Es que la PNL de la reindustrialización ¿sí? no llegó a debate sí. Hay que decir que como ha sido una legislatura corta, sí es cierto que tardó en arrancar los trabajos de comisiones. Yo creo que algunos de los partidos o la gente que presidía las comisiones creían en un principio que se iba a formar gobierno y de alguna manera... Calculo que fuera por ese motivo, esperaron un poco a que empezaran a rodar las comisiones, y sí es cierto que, bueno, no... Luego o sea, que esas iniciativas han decaído, trabajo. Con el fin de legislatura esas iniciativas han decaído. Habría que volver a solicitar, eso es, sí, pero vamos, lo primerísimo, según llegue. Bueno, pues eso es un primer balance, pero también quería preguntarte sobre esa estrategia de pactos que Gustavo antes hacía referencia. Esa estrategia de pactos... le pregunto a usted como candidata si tiene sensación de que eso puede crear esta segunda votación una frustración al votante progresista, de si en esta segunda votación, a pesar de todo, se va a seguir sin llegar a un acuerdo entre eso que usted comenta que es tan importante, que es el acuerdo entre distintas fuerzas políticas, y que el votante progresista decida el camino de la abstención porque no vea posible hoy por hoy ese acuerdo entre PSOE y Podemos. Bueno, yo no creo que sea así. Yo creo que el votante progresista se va a dar cuenta que una vez más estamos en un momento histórico con una enorme fuerza y que está en nuestras manos más que nunca la decisión más importante en este momento de la historia. Entonces vemos ahora claramente, yo creo que ha servido esta mini legislatura para darnos cuenta de qué posición ocupamos los partidos políticos, de qué forma queremos o no negociar. Se ha visto también qué cantidad de personas podemos estar ahí y cuáles no con el miedo que nos metían previamente sobre que se podía o no se podía. Estamos ahí y vamos a ser más. Creo que se ha visto que vamos a ser más y que claramente ahora tenemos dos opciones. O sea, tenemos el inmovilismo, lo de siempre, la austeridad, los recortes, o tenemos la opción de un gobierno de cambio que empiece a trabajar para la mayoría de la gente y que empiece a generar riqueza para todas las personas. Y siguiendo esa línea, ¿y esa opción de cambio no podía haber sido ya la candidatura de Pedro Sánchez el marzo? Bueno, en ese momento Pedro Sánchez no lo vio así o no creyó que esa fuera. Sin duda, a partir del día 26J, creo que se va a tener que plantear que van a ser el árbitro y que va a depender de ellos si nuestro país va a ser gobernado por los mismos de antes o vamos a empezar un proceso que nos va a sacar a todas de esta situación. Gustavo. Sí, hablábamos, o habla usted, repartir riqueza, intentar ser más justos. Evidentemente yo creo que además todas las formaciones políticas que han pasado pues hemos comentado o nos han perfilado un poquito cuáles son sus prioridades, ¿no? Pero antes de repartir riqueza habrá que crearla. ¿Cómo podríamos crear riqueza para que las empresas invirtieran, se trasladara todo eso a la creación de puestos de trabajo, más impuestos, menos gente en el paro? En definitiva, ¿cómo podemos hacer que este país vaya mejor, económicamente hablando? Claro que hay que crear más riqueza, efectivamente. En principio, para empezar, yo creo que lo que habría que hacer es crear un IRPF más progresivo y que el que más tenga pague más. Y sobre todo tomar medidas tremendas contra los fraudes fiscales, que como estamos viendo nos están absorbiendo, o sea, la riqueza de nuestro país y que nos están dejando en la situación que nos dejan. Sin contar con todo el dinero que la corrupción que está incrustada, digamos, en determinados partidos políticos
está haciendo que haya una cantidad de dinero enorme que se podría estar invirtiendo en sanidad y en educación y en un montón de servicios más que son básicos para una sociedad de calidad. En la medida en que la gente empieza a tener, como te decía antes, haya unos pagos de la renta como quien más tiene, más paga. Y en la medida en que se suban también los salarios de las personas y haya unas rentas mínimas y unas rentas garantizadas, esa gente va a empezar a consumir. Y en la medida en que va a empezar a consumir, se puede empezar a hablar de un desarrollo de los servicios y de la industria y sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, que son el 98% de la riqueza que genera nuestro país, ¿no? Se genera a través de esas... No, en eso estamos de acuerdo, pero no podemos ver un poco de peligro, falta de confianza para los grandes inversores que puedan elegir otro país para llevar su dinero. Sobre el tema de la pequeña y media empresa que decía, estoy de acuerdo. Pero también estamos un poco cansados de que todas las formaciones políticas digan clase trabajadora, clase media y pequeña y mediana empresa, autónomos principalmente, y al final sean siempre los mismos los que paguen los impuestos. Eso por un lado, y por otro, lo que le decía al principio de la pregunta, confianza. No puede haber desconfianza y una desbandada del capital fuera de este país si gobiernan ustedes. Yo creo que en una sociedad igualitaria, justa y segura, porque un ciudadano que tiene unos ingresos mínimos, vive de forma segura, tranquila y quiere consumir, eso da seguridad y confianza siempre a un empresario, sea del nivel que sea. Y de hecho yo creo que hay otros países en Europa en los que cuando se han tomado estas medidas es cuando se ha sentido segura las grandes empresas para poder invertir en ello. ¿Ustedes están de acuerdo en seguir en el euro? ¿Seguir en Europa? Claro. Sí, sí. Con lo que nos diga Bruselas. Ahora habrá que hacer a nivel europeo otro tipo de reformas, y en cuanto a Bruselas, pues habrá que ralentizar el déficit y habrá que tener en cuenta pues la situación en la que estamos, y etcétera. En diciembre, en las pasadas elecciones generales en diciembre, no llegaron a un acuerdo, pero ahora han llegado a un acuerdo con Izquierda Unida, con comunistas. ¿Ustedes se acercan más a lo que es la ideología comunista o dónde se posiciona realmente Podemos? Podemos es democracia. Somos la gente pidiendo que por favor se lleve a cabo la democracia, que hace tiempo de la que nos hablan, pero que todavía no estamos, por lo menos ahora, no se está llevando a cabo. Podemos quiere que la mayor parte de la sociedad, que la gente pueda tomar decisiones sobre sus vidas, que las pueda tomar también en las instituciones, y sobre todo que existan cambios reales para beneficio de la mayoría y que se lleve a cabo, como te decía, la democracia y la Constitución española y los derechos humanos fundamentales, que creo que esos ya están escritos desde hace mucho tiempo y todavía algunos no se han empezado a llevar a cabo y otros no se han echado hacia atrás, se han dado pasos hacia atrás. Vamos a la publicidad y venimos ahora en unos minutos.